¿Alguna vez has sentido que el camino por el que vas no es el mismo por el que venías? Mira bien a tu alrededor. Si notas que los pájaros han dejado de cantar y que el aire huele a algo viejo, algo que no debería estar ahí, detente. Podrías estar a punto de entrar en un lugar que la geografía decidió olvidar. Esta historia es para aquellos que creen que Google Maps lo sabe todo. Suscríbete, dale like y prepárate, porque después de esto no volverás a confiar en tu GPS. Basado en testimonios reales de personas que aseguran haber caído en grietas temporales. Soy un topógrafo que tras perderse en una densa niebla en los Pirineos, llegó a un pueblo llamado San Judas de las Sombras, un lugar que, según los registros oficiales, fue borrado por una luz en 1890. Pero yo estuve allí, hablé con su gente, y lo que descubrí en su iglesia no fue a Dios, sino la razón por la que el mundo decidió que ese lugar debía dejar de existir. Todo comenzó con una anomalía en mi equipo de medición. Mi nombre es Julián, y como topógrafo, mi trabajo es darle orden al caos del terreno, asegurarme de que cada metro cuadrado tenga un nombre y una posición. Pero aquel octubre, en una zona remota de la frontera entre España y Francia, el GPS simplemente murió. No fue un apagón de batería. La pantalla mostraba coordenadas que, matemáticamente, eran imposibles. La niebla bajó de las cumbres como una cortina de humo pesado, y el camino de tierra que seguía se transformó, sin previo aviso, en un empedrado antiguo, polido por siglos de pasos invisibles. Al disiparse la bruma, no estaba en el bosque. Estaba frente a una plaza mayor de piedra gris, rodeada de casas con ventanas estrechas que parecían ojos vigilantes. El aire allí no se movía, no había viento, ni insectos, solo un silencio mineral que te hacía dudar de tu propia respiración. En el centro de la plaza, un grupo de personas vestidas de ropas de una época que no lograba identificar, mezcla de lupo eterno y fatiga, me observaban sin decir palabra. No había hostilidad en sus rostros, sino algo mucho peor, una resignación absoluta. Me acerqué a un anciano sentado en un banco de piedra y le pregunté el nombre del pueblo. San Judas de las Sombras, respondió con una voz que sonaba como el crujido de hojas secas. Mi sangre se heló. Yo conocía ese nombre. En la facultad, San Judas era un caso de estudio sobre desastres naturales, un pueblo entero que desapareció bajo una montaña de lodo y roca hace más de un siglo, sin sobrevivientes. Intenté explicarle que estaba perdido, pero él solo señaló hacia la iglesia del pueblo, una construcción de piedra negra que parecía absorber la poca luz que quedaba. «No estás perdido», dijo él sin mirarme. «Has llegado justo a tiempo para la colecta. Aquí nada se pierde, Julián, solo se archiva». El hecho de que supiera mi nombre antes de que yo lo mencionara fue el primer clavo en mi cordura. Entré en la iglesia buscando una salida o un teléfono, pero lo que encontré fue una galería de lo imposible. En lugar de santos, los nichos de las paredes contenían objetos modernos, un reloj digital, una mochila de senderismo de marca reciente, un par de gafas de sol. Eran trofeos. Cada objeto tenía debajo una placa con un nombre y una fecha, y todas las fechas eran de años en los que el pueblo ya no existía oficialmente. Al fondo del altar no había una cruz,
Había un enorme espejo de plata oscurecida que no reflejaba el interior de la iglesia, sino el bosque donde yo debería estar. Podía ver mi propio auto a solo unos metros de donde yo estaba, pero lo veía como si estuviera detrás de una pantalla de cristal blindado. Intenté correr hacia el espejo, pero el suelo empezó a sentirse blando, como si la piedra se estuviera convirtiendo en ese lodo que supuestamente enterró el pueblo en 1890. Las puertas de la iglesia se cerraron solas. La gente de la plaza estaba ahora dentro, rodeándome en un semicírculo perfecto. Sus rostros empezaron a derretirse, revelando que bajo la apariencia de piel solo había tierra húmeda y gusanos. «El mundo nos olvidó», dijeron al unísono, y el sonido vibró en mis dientes. «Y para que nosotros sigamos existiendo aquí, alguien debe recordarnos desde afuera. Tú serás nuestro recordatorio». Comprendí entonces el horror de San Judas. No era un pueblo de fantasmas, era una anomalía que necesitaba anclas de la realidad para no desvanecerse en la nada. Me querían allí, no como habitante, sino como parte del terreno, un objeto más en su nicho de olvido. En un arranque de adrenalina pura, lancé mi pesada mochila contra el espejo de plata. El impacto no rompió el cristal, pero provocó una distorsión en la imagen. Por un segundo, el bosque real y el pueblo maldito se solaparon. Salté hacia la distorsión justo cuando sentí unas manos de barro frío sujetando mis tobillos. Caí de bruces sobre la tierra húmeda del bosque, el olor a pino y aire fresco golpeándome como una bendición. Me levanté y corrí hacia mi auto sin mirar atrás. Cuando llegué a la carretera y miré por el retrovisor, no había niebla, no había pueblo, no había nada más que la ladera de la montaña, cubierta de rocas y lodo antiguo. Días después, investigando en los archivos nacionales, encontré algo que me quitó el sueño para siempre. Encontré la lista de las personas que murieron en el alud de 1890. El último nombre de la lista, escrito con una tinta que parecía sospechosamente fresca, era mi nombre, Julián Valdés, topógrafo. El registro decía que mi cuerpo nunca fue encontrado, pero que mis instrumentos de medición fueron hallados en el lugar, oxidados por 100 años de abandono. Ahora, cada vez que paso por un túnel o entro en un lugar sin cobertura, temo que el espejo se vuelva a activar, porque sé que San Judas de las Sombras sigue allí, esperando a que alguien vuelva a ponerlo en el mapa para no morir del todo. Y tú que estás escuchando esto, ¿estás seguro de que la calle por la que caminas hoy no estaba cubierta de escombros hace un siglo? El hecho de encontrar mi propio nombre en una acta de defunción de 1890 no fue el fin del horror, sino el comienzo de una erosión sistemática de mi cordura. Pasé semanas encerrado en mi apartamento, con las persianas bajas, temiendo que cualquier rincón oscuro pudiera ser una grieta que me devolviera a esa plaza de piedra negra. Pero la realidad empezó a dar señales de que mi escape no había sido limpio. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido que me heló la sangre, el crujido de pasos sobre empedrado antiguo. Pero yo vivo en un piso 12, en pleno centro de la ciudad, donde solo hay alfombras y concreto. Al encender la luz, vi algo imposible. En el centro de mi sala había una pequeña pila de lodo fresco y húmedo, y sobre ella una vieja moneda de plata con el cuño de una época que ya nadie recuerda. Entendí que San Judas de las Sombras no era solo un lugar físico, era un parásito geográfico. Al haber escapado, me había llevado conmigo una parte de su no existencia. Empecé a soñar con el espejo de la iglesia todas las noches. En mis sueños, yo no estaba fuera del espejo, sino dentro, mirando hacia mi propia habitación. Veía a mi cuerpo dormir, pero mi reflejo en el sueño
Tenía la piel grisácea y los ojos tachados con ceniza, como las fotos de los inquilinos de la historia anterior. El reflejo me hablaba con mi propia voz, pero distorsionada por el peso de la tierra. El mapa debe completarse, Julián. Un lugar que no es recordado no puede morir, pero un hombre que ha sido visto por el espejo ya no pertenece al mundo de arriba. Desesperado por respuestas, busqué a otros que hubieran reportado incidentes similares en los Pirineos. Encontré un foro oculto en la Deep Web donde un exmilitar francés describía haber entrado en un puesto de avanzada que había sido bombardeado en la Segunda Guerra Mundial, solo para encontrar a los soldados cenando como si nada hubiera pasado. Su advertencia fue final: si entras en un lugar que la historia ha borrado, dejas un vacío en la realidad que algo más debe llenar. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba pasando en mi propia casa. Mis muebles empezaron a cambiar. Mi televisor moderno por momentos parecía una radio de válvulas oxidada. Mi laptop se sentía como un bloque de piedra fría bajo mis dedos. San Judas estaba reclamando mi presente para reconstruir su pasado. Una tarde, mientras me miraba en el espejo del baño para afeitarme, la imagen no me devolvió mi reflejo. Vi la plaza de San Judas. Vi al anciano del banco de piedra, pero esta vez me estaba sonriendo. Tenía mi mochila al hombro y mis herramientas de topografía en sus manos de barro. «Gracias por el relevo, Julián», susurró. De repente, el cristal del espejo empezó a agrietarse, no hacia afuera, sino hacia adentro, succionando el aire de la habitación. Sentí que mis pies perdían contacto con el suelo y que la gravedad me empujaba hacia ese vacío de plata oscura. La habitación entera empezó a oler a lodo y a luto. Comprendí la verdad final. San Judas de las sombras no está en una montaña remota. San Judas está en cada lugar que ha sido escenario de una tragedia olvidada, esperando a que alguien con un nombre y una vida viva pase por encima para intercambiar los papeles. Logré romper el espejo del baño con un mazo de construcción que tenía para mis trabajos, pero el vacío no se cerró. Ahora, cada superficie reflectante de mi casa es una ventana a ese pueblo. No puedo mirar mi teléfono, no puedo mirar las ventanas cuando oscurece, ni siquiera puedo mirar el agua en un vaso sin ver esas calles empedradas y a esa gente de tierra esperando mi regreso. He empezado a notar que mi propia piel se está volviendo pálida y quebradiza, como el papel viejo. Mis huellas dactilares se están borrando, dejando paso a una textura lisa y mineral. El proceso de archivo está casi completo. Si estás escuchando este testimonio, te doy un último consejo de alguien que ya tiene un pie en la tumba de la historia. Si tu GPS te marca una ruta que no parece lógica, si el paisaje se vuelve demasiado silencioso, si el pueblo al que llegas parece sacado de una fotografía que nunca viste, no te bajes del auto, no hables con nadie, no mires sus iglesias. Porque una vez que San Judas de las sombras te pone en su mapa, no importa cuántos kilómetros conduzcas, siempre estarás a la vuelta de la esquina de su plaza mayor. Yo ya puedo escuchar las campanas de la iglesia negra sonando desde mi armario. Están llamando a misa. Y esta vez, el sacrificio no será un objeto. Esta vez, el asiento en el nicho tiene mi forma exacta. El mundo me olvidará mañana, y para ti, este audio será solo una leyenda urbana más, pero cuando cierres este vídeo y veas tu reflejo en la pantalla negra de tu dispositivo, fíjate bien si el fondo que ves detrás de ti es realmente tu habitación o si hay una plaza de piedra gris esperando a que te des la vuelta. El mazo de construcción cayó de mis manos, pero el estruendo no fue el del metal contra el suelo, sino el de una piedra golpeando el fondo de un pozo infinito. Me quedé mirando el marco vacío del espejo del baño. Ya no había cristal, pero tampoco estaba la pared de mi casa.
Lo que había era un túnel de aire denso y gris que conducía directamente al altar de la iglesia de San Judas de las Sombras. El olor a tierra mojada ya no era una sugerencia, estaba inundando mis pulmones, asfixiándome con el peso de un siglo de entierro. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondieron. Al bajar la vista, solté un grito que se ahogó en mi garganta. Mis pies ya no estaban, se habían convertido en una masa de lodo y grava que se fundía con el suelo de mi apartamento. La transición fue lenta y agónica. Mi televisor, que aún estaba encendido en la sala, empezó a transmitir imágenes que no eran de este mundo. No eran interferencias, era el registro visual de San Judas en el momento exacto de la luz de 1890. Vi el barro bajar por la ladera, vi los rostros de terror de la gente que ahora me esperaba en la plaza y vi cómo sus gritos se sincronizaban con los ruidos que salían de mis propios electrodomésticos. La tecnología que tanto me daba seguridad se estaba convirtiendo en el conducto de una tragedia antigua. Mi smartphone vibró en mi bolsillo. Al sacarlo, la pantalla estaba llena de mensajes de texto de números sin origen. Todos decían lo mismo. Bienvenido a casa, Julián. Ya hemos preparado tu nicho. Entonces, la mujer sin rostro de la leyenda que escuché antes, aquella que parece habitar todos los lugares olvidados, cruzó el umbral del espejo roto. No caminaba, flotaba como una mancha de tinta en el agua. Se acercó a mí y puso su mano fría sobre mi corazón. En ese momento, la memoria de mi vida moderna empezó a quemarse. Olvidé el nombre de mi calle, olvidé la cara de mis padres, olvidé el sabor del café por las mañanas. Cada bit de información que me hacía un hombre del siglo XXI fue succionado y reemplazado por la geografía muerta de San Judas. Ahora podía sentir cada piedra del pueblo, cada grieta en la campana de la iglesia, cada gusano que recorría las raíces de los árboles que ya no existían. El mundo de arriba solo es una capa de pintura sobre la verdadera realidad, susurró la entidad, y su voz no era de una persona, sino el sonido de la montaña moviéndose. Nosotros somos lo que queda cuando la pintura se descascara. San Judas no es un pueblo, Julián. San Judas es el nombre que le damos al hambre de la tierra. Comprendí que no había sido elegido por error. El mapa del mundo tiene huecos, zonas de silencio donde la lógica no aplica, y yo, en mi soberbia de topógrafo, había intentado medir lo que no tiene medida. Al intentar poner a San Judas en el mapa, le di permiso a ponerme a mí en su historia. El apartamento empezó a disolverse, las paredes de concreto se convirtieron en lápidas de piedra, mi cama se transformó en un ataúd de madera podrida. Las luces de la ciudad fuera de mi ventana se apagaron, dejando paso al gris eterno de la niebla de los Pirineos. Me vi a mí mismo desde fuera, como si mi conciencia se estuviera expandiendo. Ya no era un hombre, era el camino empedrado, era la plaza mayor, era el viento que no soplaba. Estaba siendo esparcido por toda la superficie de un lugar que la geografía rechazó. En los últimos segundos de mi humanidad, vi al anciano del banco de piedra caminar por lo que solía ser mi pasillo. Él ahora vestía mi ropa, llevaba mi reloj y sostenía mi identificación. Se veía joven, vibrante, lleno de la vida que me acababa de robar. Él regresaría a mi trabajo, él llamaría a mis amigos, él viviría en mi cuerpo mientras yo me convertía en el cimiento de su pueblo maldito. «Es un intercambio justo», dijo él, guiñándome un ojo que ahora era de color café, como el mío. «Tú tienes la eternidad en el silencio, y yo tengo una segunda oportunidad bajo el sol». Ahora hablo del otro lado del espejo. Si estás escuchando esto es porque el archivo de audio ha logrado cruzar la brecha antes de que el servidor de San Judas se cierre por completo. Este relato es lo último que queda de Julián Valdés. Mañana, si buscas mi nombre en redes sociales, verás fotos de un hombre feliz que se parece a mí. Pero fíjate bien en el fondo de sus fotos, siempre habrá un rincón demasiado oscuro,
una sombra que parece una iglesia de piedra negra. Ese soy yo, intentando gritar desde el lodo. No vengas a buscarnos, no intentes encontrar San Judas de las Sombras en ningún mapa, porque el mapa ya está en ti. Cada vez que olvidas un nombre, cada vez que un lugar te parece familiar sin haber estado allí, es porque un pedazo de San Judas se está instalando en tu mente. Y cuando el mapa esté completo, cuando la niebla baje en tu propia sala, nos veremos en la plaza. Estaré sentado en el banco de piedra, esperando a que me des tu vida para poder volver a ver el sol una vez más. ¿Escuchas eso? No es el viento golpeando tu ventana, es el sonido de la tierra reclamando lo que siempre fue suyo. Bienvenido al pueblo que la realidad olvidó. Bienvenido a tu nuevo hogar. El proceso de conversión no fue solo mental, fue una carnicería geométrica que desafía cualquier descripción médica. Mientras el anciano, ahora con mis facciones y mi voz, salía por la puerta de mi apartamento, sentí como mi estructura ósea empezaba a reorganizarse. Mis costillas se ensancharon y se aplanaron, convirtiéndose en las vigas de madera podrida de la iglesia de San Judas. Mi columna vertebral se estiró hasta el infinito, transformándose en la torre del campanario. El dolor no era agudo, era un dolor sordo y mineral, el dolor de la piedra siendo tallada por siglos de erosión en apenas unos segundos. Podía sentir cómo mi sangre se espesaba hasta convertirse en brea, y mis nervios se extendían bajo el suelo de la plaza como raíces hambrientas de un árbol que solo crece en la oscuridad. Desde mi nueva y terrible perspectiva, vi lo que realmente había bajo las casas de San Judas. No había cimientos, ni tierra, ni rocas. Había cuerpos. Miles de ellos, apilados como ladrillos formando la base de cada calle y cada muro. Eran los olvidados de siglos anteriores, viajeros, soldados, cartógrafos y curiosos que, como yo, creyeron que podían entrar y salir de un lugar que no existe. Sus bocas estaban abiertas en un grito eterno, pero de ellas no salía aire, sino la niebla espesa que cubre el pueblo. San Judas no es un pueblo construido sobre una montaña, es un pueblo construido con personas. Y ahora yo era el cemento que mantenía unida la fachada de la casa parroquial. La mujer que llora, la bibliotecaria de este matadero de realidades, se acercó a lo que quedaba de mi rostro, ahora fundido en el relieve de una pared de granito. Con una uña que parecía un fragmento de obsidiana, empezó a tallar mis recuerdos directamente en la piedra. Vi con un horror indescriptible cómo extraía de mi mente la imagen de mi madre y la convertía en una gárgola grotesca que ahora coronaba mi tejado. Mis sueños más felices fueron destilados y transformados en el moho que manchaba mis muros. Nada de lo que yo fui quedó intacto. Todo fue reciclado para decorar este museo de lo inexistente. ¿Ves esto, Julián?, susurró mientras pasaba su mano por mis ojos de piedra. El mundo exterior es una ilusión de movimiento. Aquí el tiempo es una línea recta que se muerde la cola. Tú ya no eres el que observa, eres el escenario donde otros vendrán a perderse. Tu sufrimiento es la arquitectura que les dará la bienvenida. En ese momento sentí un peso inmenso sobre mi cuerpo. Un grupo de niños del pueblo, con cuencas vacías y manos de arcilla, empezaron a jugar sobre mi espalda, que ahora era el empedrezado de la calle principal. Cada uno de sus pasos era como un martillazo en mis pulmones. Cada risa distorsionada era un tajo en mi conciencia. Pero lo peor no fue el dolor físico, sino la visión del afuera. A través del espejo roto, que ahora funcionaba como una ventana unidireccional, vi al impostor que ocupaba mi vida. Lo vi en una cena con mis amigos, riendo, bebiendo vino, brindando por la suerte de haber regresado sano y salvo de las montañas.
Vi cómo besaba a la mujer que yo amaba y cómo ella no notaba la diferencia, a pesar de que la piel de él, bajo la luz adecuada, brillaba con la palidez del mármol de una tumba. Vi cómo empezaba a planear su próximo viaje de topografía, seleccionando cuidadosamente a su próxima víctima entre mis colegas. El ciclo no se detiene, se expande. San Judas es un virus que usa a los hombres para propagar su mapa por el mundo real. Ahora, mientras hablo, el lodo ha llegado a mi boca. Siento el sabor de la tierra centenaria, el sabor de la muerte que nunca llega a ser definitiva. San Judas ha decidido que mi confesión debe terminar, porque el misterio es lo que mantiene la trampa cebada. Mis palabras ya no son sonidos, son vibraciones en la piedra que solo tú, que has llegado hasta el final de este video, puedes descodificar. ¿Sabes por qué me oyes? No es por tus auriculares, es porque mientras escuchabas, tu mente ha estado dibujando las calles de San Judas. Has estado construyendo el pueblo en tu imaginación, dándole forma, dándole vida. Fíjate en las paredes de tu habitación. ¿Notas cómo el color parece un poco más apagado que hace 10 minutos? ¿Notas cómo el aire se ha vuelto más frío, más pesado? No es tu imaginación, es la arquitectura de San Judas que está empezando a renderizarse a tu alrededor. He usado mi voz para tejer un puente, y tú con tu curiosidad has cruzado la mitad del camino. Cuando este video se detenga, no habrá silencio. Escucharás el sonido de una campana lejana, escucharás el roce de un vestido de luto contra el suelo, y cuando intentes levantarte de tu silla, notarás que tus pies pesan más de lo normal, como si se estuvieran convirtiendo en piedra. No luches, el mapa necesita nuevos nombres, la iglesia necesita nuevas vigas, y yo necesito a alguien que me releve en este banco de piedra, para al menos poder cerrar los ojos un siglo o dos. Gracias por escucharnos. Gracias por recordarnos. Nos vemos en la Plaza Mayor, donde el sol nunca sale y el lodo nunca se seca. Bienvenida sea tu carne a nuestra piedra. Si puedes sentir la humedad en tus manos ahora mismo, es demasiado tarde para retroceder. Suscríbete si quieres que tu nombre sea el próximo en nuestra lista de desaparecidos encontrados. Y dime, ¿realmente crees que la puerta que tienes detrás todavía lleva al pasillo de tu casa? Solo hay una forma de saberlo. Date la vuelta.